¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro análisis de apertura de mercado para este martes 6 de enero de 2026. Vamos a ver qué está moviendo las fichas hoy. Miren, este es nuestro recorrido de hoy. Vamos a empezar con la apertura, claro, para luego meternos de lleno en las claves del día. Después le echaremos un ojo a dos tendencias gigantescas, la inteligencia artificial y el oro. Veremos qué significa todo esto para los inversionistas y cerraremos con los tipos de cambio del dólar canadiense. Bueno, arrancamos la sesión y ojo que es un día bien importante. ¿Por qué? Porque ya todos los operadores están de vuelta con todo. Eso significa que hay más volumen y los movimientos que vemos hoy son, digamos, más confiables. Nos dan una mejor idea de hacia dónde podrían ir las cosas. Muy bien, vamos a meternos de lleno en las dos grandes historias que están definiendo la jornada. Por un lado, un evento geopolítico de peso. Y por el otro, datos económicos que la verdad sorprendieron un poco. Y lo primero que salta a la vista es esto, una onda de choque geopolítica que hizo que las grandes petroleras como Chevron se dispararan desde el inicio del día. ¿Y de dónde viene este movimiento? Pues es una reacción directa a lo que pasó el fin de semana en Venezuela. El mercado está interpretando que podría haber un mayor flujo de petróleo bajo influencia estadounidense, y eso, a largo plazo, podría ayudar a bajar la inflación. Pero, como siempre en los mercados, no todo es tan sencillo. Mientras veíamos ese optimismo, salieron datos económicos que apuntan justo en la dirección contraria. El índice ISM de manufactura en Estados Unidos, que básicamente nos dice qué tan saludable está el sector industrial, salió más débil de lo que se esperaba. Un número por debajo de 50 como este nos habla de contracción. Es una señal de recesión en esa área específica. Y aquí viene la gran paradoja del mercado. Esa mala noticia para la economía se convirtió en una buena noticia para los bonos. ¿Cómo es eso posible? Fácil. Si la industria se frena, se espera menos inflación. Y si hay menos inflación, crecen las esperanzas de que los bancos centrales bajen las tasas de interés. Eso hace que los bonos que ya existen se vuelven de repente mucho más atractivos. Ahora, si nos alejamos un poco de los titulares del día, vemos dos corrientes de fondo súper poderosas que están cambiando el juego por completo. La inteligencia artificial y un giro importante en las reservas mundiales. Estamos viendo un cambio casi tectónico. El papel del dólar estadounidense como la principal reserva del mundo está disminuyendo. Y de forma notable, su participación ha caído bastante. Y como vemos en la balanza, el oro está poco a poco ocupando ese espacio. Y es que la fortaleza de refugios clásicos como el oro, que hoy vuelve a subir, nos dice algo. Es como una nota de fondo que nos recuerda que, aunque las bolsas suban, hay una cierta ansiedad latente en el ambiente. Mientras tanto, en otro rincón del mercado, la revolución de la inteligencia artificial sigue a un ritmo que no da tregua. Nvidia acaba de anunciar que su próxima generación de chips llegará mucho antes de lo previsto. Ahora, lo que es realmente fascinante es ver cómo este boom tecnológico crea un efecto dominó en otros sectores. Toda esta inteligencia artificial necesita una cantidad brutal de energía. De hecho, se proyecta que para 2027 un 40% de los centros de datos de IA van a tener problemas para conseguir suficiente electricidad. Esto está creando una demanda futura gigantesca en el sector energético. Entonces, con todas estas señales que van para lados opuestos, ¿qué significa todo esto para quien invierte? ¿Cómo se ve el panorama general? Pues parece que el mercado está en una verdadera encrucijada, atrapado entre un impulso positivo por un lado y riesgos bastante serios por el otro. Esta tensión se ve literalmente dibujada en el gráfico del S&P 500. Está formando algo que los analistas llaman un triángulo ascendente. Para que nos entendamos, es como si un resorte se estuviera comprimiendo cada vez más y más, y sabemos que cuando un resorte se suelta, la clave aquí es que este patrón nos muestra las dos caras de la moneda. Por un lado, la oportunidad de una ruptura al alza muy potente. Por el otro, el riesgo de que rompa hacia abajo y se desate la volatilidad. Por eso todo el mundo está tan pendiente. La pregunta del millón es, ¿hacia dónde va a saltar? Y bueno, para aterrizar todo este análisis en el aquí y el ahora, vamos a cerrar viendo cómo abrió el dólar canadiense frente a otras divisas importantes. Aquí tenemos los valores de apertura frente a las divisas más grandes, como el dólar estadounidense y el euro. Ahora, damos un vistazo a Latinoamérica, con las tasas frente a los pesos de Argentina y México. Y finalmente, los valores de apertura contra el peso colombiano y el sol peruano. Todo esto nos deja con una pregunta final en el aire. Con el mercado así, tan comprimido, ¿qué fuerza va a ganar la batalla? ¿Será la geopolítica, los datos económicos o estas megatendencias tecnológicas las que finalmente dicten el próximo gran movimiento? Lo veremos.